vamos a iniciar un nuevo video. Les saluda el profe Víctor y vamos a ver lo que son triángulos. Es la primera figura geométrica, la figura más pequeña, porque solo tiene 3 lados. Vamos a hablar un poco de su teoría y vamos a estudiar los ángulos en el triángulo para comenzar. Necesitamos 3 puntos para poder formar un triángulo. Con 3 puntos formamos un triángulo. Los ángulos de un triángulo, que pueden ser alfa, beta y gamma, deben de sumar los 3 180 grados. Y esto es un dato demasiado importante. Los triángulos pueden clasificarse por sus lados y también pueden clasificarse por sus ángulos. Además de tener ángulos internos, los triángulos tienen ángulos externos, que también deben ser encontrados como A, B o C. Así que, conociendo lo que es un triángulo, que también sabemos que tiene una mediatriz que puede partir de un vértice hasta el centro, dividiendo el triángulo en 2 partes iguales, y el ángulo beta en 2 partes iguales también, entonces así, ya mencionado en otro video, vamos a clasificar a continuación los triángulos por sus lados y por sus ángulos. Muy bien amigos, y acá tenemos la primera clasificación de los triángulos, que es por sus lados. Los triángulos por sus lados se pueden clasificar como un triángulo equilátero. ¿Qué significa equilátero? Viene de igual, por lo tanto, los 3 lados de este triángulo miden lo mismo. Con un valor que les den, ustedes ya saben que los otros 2 miden lo mismo. Por lo tanto, sus ángulos también van a medir lo mismo. El segundo es el triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene solamente 2 lados iguales, pero los ángulos que están en su base también son iguales. Y eso es un triángulo isósceles. 2 lados iguales y su base, ángulos de su base de esos 2 lados iguales también son iguales. Y el tercero es un triángulo escaleno. Ninguno de sus lados ni de sus ángulos mide lo mismo. Entonces clasificamos los triángulos por sus lados por equilátero, 3 lados iguales y ángulos iguales. Isósceles, 2 lados iguales y 2 ángulos de la base iguales. Escaleno no tiene ninguna propiedad. Esta es la clasificación de los triángulos por sus lados. Ahora veremos la clasificación de los triángulos por sus ángulos. Tenemos la clasificación ahora por sus ángulos. El primero que vamos a nombrar se llama equiángulo. El equiángulo y el equilátero están relacionados. El equiángulo es que sus 3 ángulos son iguales. Y si los 3 ángulos de un triángulo suman 180, quiere decir que cada uno de ellos debe de medir 60 grados. Datos importantes que deben saber. El segundo se llama acutángulo. Eso significa que su ángulo es menor a 90 grados. El tercero es un obtusángulo y su ángulo es mayor a 90 grados. Y el tercero es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo que mide 90 grados. Y por lo tanto, este triángulo es un triángulo especial que se someterá a diferentes estudios, ¿verdad? Puede ser isósceles, puede ser escaleno, pero el ángulo rectángulo se le puede aplicar lo que es el teorema de Pitágoras, que lo veremos más adelante. Aquí tenemos la clasificación de triángulos por sus ángulos. Sabiendo la clasificación, nosotros podemos encontrarle ángulos externos y ángulos internos a un triángulo, pero eso será en un siguiente video, que espero me acompañen.